Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a explorar esta vez un tema que resulta sumamente llamativo. Yo creo que ustedes lo han de haber hablado o discutido en algún tipo de cuestión informal, en una plática, ya sean expertos en ciencias forenses o en ciencias de la conducta o no. Pero creo que es el tipo de tema clásico que se puede hablar en cualquier conversación formal e informal. Dicha interrogante la he encontrado en diversos foros, por ejemplo académicos, pero también en grupos de redes sociales, particularmente estos grupos que están asociados a ciertos temas de índole forense o, digamos, conductual o jurídico. En las aulas, hasta en tipo de pláticas formales, como lo comentaba, con amigos o conocidos en fiestas o simplemente en una plática cualquiera. La pregunta por sí sola parece sencilla, pero en realidad no es así. Requiere un poco más de elaboración y un análisis, pues digamos un poco más concienzudo. En solo unos minutos intentaré reducir el tiempo de explicación, pues por motivos obvios y prácticos, con la intención de plantar la semilla de la duda para que ustedes puedan seguir profundizando y buscar mucho más información al respecto. No son pocos quienes durante la historia han buscado una solución última y certera a esta interrogante. De manera reduccionista y binaria, se podría decir que sí, que quien delinque nace determinado a hacerlo y hacerlo. O en su contraparte, que quien delinque, la propia dinámica y el desarrollo lo van construyendo. Pero la realidad es que cualquiera de estas respuestas, como lo dije al principio, podría ser pues totalmente binaria, en sí o no, y eso nos dejaría con muchas dudas, e incluso las propias respuestas, cualquiera de las dos, pueden resultar imprudentes y simplonas y poco viables. Cuando nacemos es prácticamente imposible, salvo que tuviéramos algún tipo de modificación genética, deslindarnos de todo aquel dato genético que se nos transfiere, con el que, por decirlo de alguna forma, nacemos preconfigurados. Dentro del marco de la normalidad o la anormalidad puede ser el color de nuestros ojos o en el sentido mental de alguna alteración neurológica, como por citar alguna, la discapacidad intelectual anteriormente llamada retraso mental, misma que puede ser hereditaria o darse durante la misma gestación o también desarrollarse en alguna de las etapas del propio crecimiento humano. Pero también hay cuestiones imperceptibles que con el tiempo pueden dar pie a que ciertas situaciones despierten, por llamarlo de alguna forma, en nosotros alteraciones a las que podemos tener cierta predisposición genética por nuestros padres o nuestra familia extensa, para manifestarse o no en alguna de las etapas del desarrollo. Pero no es posible desde un constructo jurídico nacer delincuentes. De hecho, es algo muy absurdo, en el sentido de que la palabra crimen, delito o delincuente tan solo se trata de una construcción social, es decir, es de aquello que se considera en un momento histórico, época o contexto, pues como tal, delito. Por tanto, no se nace con una configuración para delinquir o para introyectar ciertos tipos penales que estén prescritos en la ley en un momento determinado, y que por cierto hay que comentar algo que, como dicen los juristas, la ley no está esculpida en piedra y por lo tanto puede ser cambiante, pues esta deriva de una realidad y deriva de parte del consenso social. Por ello, no es así como que delincamos a diestra y siniestra de manera compulsiva porque ya está dentro de nosotros, sin que este hecho tenga una relación con algo anterior o que esté íntimamente coaligado o a lo que eran nuestros padres o nuestros ancestros.
sería como generar un tipo de determinismo reductible a la realidad del ser humano y que ese hecho te preconfigure para que lo que te digan que vas a hacer, tienes que serlo. Está comprobado que pueden existir sí datos genéticos que de forma hereditaria se transmitan a los neonatos, o sea de manera congénita, y que pues durante el desarrollo humano se darán un sin de situaciones para que puedan hacerse o no manifiestas algunas alteraciones, por ejemplo una patología mental. Pero aquí la cosa se pone mucho más interesante porque la enfermedad mental no es determinante para delinquir o para desplegar conductas violentas. Por citar algunos tipos de psicopatología que se pueden asociar a la conducta, y son los siguientes: el trastorno límite de la personalidad, el trastorno afectivo bipolar tipo 1 o tipo 2, la psicosis Korsakoff, o uno íntimamente ligado pues digamos con la transgresión a las normas establecidas, que yo creo que también es un tema que se debate y se estudia mucho, que es la psicopatía. En el caso de este último, si bien la psicopatía puede darse por elementos externos durante el desarrollo, como por ejemplo situaciones traumáticas de ultraviolencia, o quizá hasta de un exceso de afectividad, también esta puede tener una razón hereditaria y detonar en algún momento de la vida de los individuos para irse consolidando con el tiempo. Pero acá hay algo que tenemos que matizar. Aunque en una persona esté presente la psicopatía, no en todos los casos es vinculante con la realización ni de delitos ni de conductas violentas, sino quizá en algunas situaciones esta podría reducirse tan solo a la aversión a las figuras de autoridad de manera superficial, sin terminar necesariamente conductas antisociales o actos graves en contra de individuos o comunidades, o incluso más allá. La propia psicopatía y la dinámica de la misma en los psicópatas reconstituidos pudiera configurar pues conductas prosociales, por ejemplo a aquellas personas que desactivan bombas, aquellas personas que analizan y estudian modelos que se van a lanzar a la venta de aviones, de autos, o personas que por este tipo de rasgos necesiten cierta ausencia del miedo, como quizá personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a las propias policías. Este es el tipo de psicopatía que se puede vincular a otro tipo de actividades, que no necesariamente, que si el delincuente nace o se hace, se puede decir de cierta forma que el ser humano, aunque en miles de elementos comparten muchas características, muchas cosas son similares, como en su actuar, en sus motivaciones, en su conformación de personalidad, en sus emociones, en sus afectos, en el carácter, hasta en el temperamento o en hasta cierto historial de vida, analicen dentro de su dinámica familiar el rol que tienen, y aunque tengan cierta compatibilidad muy amplia con algunos de sus familiares, esta compatibilidad no se traduce en que sean iguales, ni tanto física, ni tanto mentalmente, ni tanto emocionalmente, como tampoco conductualmente. En realidad, ningún ser humano es igual a otro. Por tanto, ninguna persona ni sus actos tienen las mismas motivaciones, razones u origen. Nadie de nosotros somos iguales, aunque por ejemplo pertenezcamos a el mismo grupo familiar, compartamos las mismas instituciones o interactuemos dentro de las mismas sociedades o grupos sociales. Por ello, sobre si quien delinque nace o se hace, con lo anteriormente explicado, se intenta romper con el mito bidimensional o dicotómico para buscar un análisis de explicación mucho más profunda e individualizada a cada ser. Es importante que, aunque hagamos esto de manera informal o académica o dentro de un espectro formal, evitemos
hacer pronunciaciones o señalamientos que pueden generar confusión y pueden aumentar más la duda. Nadie está predeterminado a hacer lo que les dijeron que iban a hacer. Si no, chequen sus realidades y verán cómo algunos se predeterminan porque así lo decidieron.